bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a hablar del segundo periodo de la historia de Mesoamérica, el Clásico. Tras la decadencia de las principales ciudades del Preclásico, como las de los Olmecas, o la destrucción de Coihuilco por un volcán, otras ciudades cobraron importancia en Mesoamérica y se convirtieron en grandes urbes, como fue el caso de Monte Albán, Teotihuacán y Tikal. El auge de estas ciudades fue favorecido por la llegada de migrantes de las culturas venidas a menos. Así, podemos encontrar rasgos olmecas en culturas como la maya y la zapoteca. Los mayas, por ejemplo, empezaron a adorar al jaguar, al igual que los olmecas. La influencia olmeca también se ha encontrado en otros sitios como Guerrero, Morelos y el Valle de México. Es por eso que se considera a los olmecas como una de las culturas más trascendentales en la época prehispánica, y el por qué la historia oficial le ha llamado la cultura madre. Durante el Clásico hubo grandes avances en la arquitectura. Se integraron espacios públicos, plazas, juegos de pelota, así como centros ceremoniales formados por templos y pirámides para honrar a los dioses y lograr que las ciudades fueran centros de peregrinación religiosa. Otros avances importantes fueron la mejora de la escritura y de los calendarios. Hubo una bonanza económica gracias a la intensa actividad comercial. Se consolidaron rutas de intercambio que unieron a las ciudades con los campos y las costas. Gracias a estas mejoras, en el transporte y la comunicación, no solo hubo un intercambio de productos y alimentos, sino que también se favoreció un intercambio artístico y cultural. En el Clásico, la religión tuvo un papel preponderante con el que se consolidaron los gobiernos teocráticos. En este periodo aparecerían nuevos dioses como Quetzalcóatl, el dios de la vida, la fertilidad y el conocimiento, quien terminaría siendo adorado por varias culturas mesoamericanas. De igual manera, se definieron las ceremonias dedicadas a los dioses, que se convirtieron en comunes en toda el área. Ahora vamos a ver las características más importantes de las culturas más sobresalientes del Clásico, la teotihuacana, la maya y en menor medida la zapoteca. La cultura teotihuacana es una cultura muy misteriosa. No sabemos ni siquiera cómo se autodominaban ellos, es decir, cómo se decían ellos mismos. Nosotros les decimos Teotihuacán, que fue el nombre que les dieron las culturas posteriores, muy probablemente los aztecas, al ver las ruinas de Teotihuacán. Y durante muchos años se ha creído que el nombre de Teotihuacán significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Mas investigaciones más modernas consideran que realmente significa la ciudad del sol. La ciudad de Teotihuacán estaba localizada en una zona privilegiada. Dominaba un amplio valle al noroeste del lago de Texcoco y estaba protegida por montañas y favorecida por el río San Juan. Desde los últimos siglos del Preclásico, Teotihuacán tuvo un crecimiento muy importante, posiblemente favorecido por la llegada de refugiados de Coihuilco. Para inicios del Clásico, ya se habían construido las pirámides del Sol y de la Luna. Gran parte de la población de Teotihuacán, posiblemente la mitad, eran artesanos dedicados a oficios como alfarería, trabajo de hueso, conchas, elaboración de telas y, por supuesto, la actividad principal, la obsidiana. También se cree que gran parte de su población se dedicara a trabajos agrícolas. Esta característica de Teotihuacán es muy extraña, porque normalmente los centros urbanos consiguen sus alimentos comprándolos a las personas que trabajan el campo, es decir, los campesinos. No obstante, por la ausencia de aldeas agrícolas en los alrededores de Teotihuacán, se cree que los mismos teotihuacanos pudieron dedicarse a las tareas agrícolas. Teotihuacán fue una ciudad muy próspera y muy rica. Tan solo con ver sus ruinas podemos ver que fue un centro urbano de gran importancia. Otra muestra de la riqueza de Teotihuacán es que varios de sus hogares eran de mampostería. La ciudad era un conglomerado de barrios urbanos, unos de ricos, otros de artesanos, otros de trabajadores pobres. E incluso había barrios de otras culturas, como el zapoteca,
que existió en Teotihuacán durante siglos. Una característica común en todos los barrios era el culto a Tlaloc, el dios de la lluvia, y Chalchitlicue, diosa de lagos y corrientes de agua. De hecho, se cree que la pirámide del Sol era realmente en honor a Tlaloc, porque representa un cerro de agua, y la pirámide de la Luna era en honor a Chalchitlicue, donde había una escultura masiva representando a la diosa. Otros dioses importantes para los teotihuacanos fueron Huehueteotl, dios del fuego, y Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada, dios de la vida, la fertilidad y el conocimiento. Teotihuacán, de una u otra manera, influyó en todas las culturas de Mesoamérica. Se sabe que lograron crear una red comercial que iba desde Aridoamérica y posiblemente Oasis-América hasta Centroamérica. Tuvieron una estrecha relación con los mayas y los zapotecas. Con los mayas fue un tanto turbulenta porque hubo varias guerras entre ellos por el dominio del comercio. En cambio, con los zapotecas fue mucho más diplomática. Como ya mencionamos, incluso había un barrio zapoteca en Teotihuacán. Más o menos por el año 600 después de Cristo, la grandeza de Teotihuacán había terminado. Muy probablemente fue provocada por el impulso de otras ciudades que hicieron perder a Teotihuacán su hegemonía comercial. La desaparición de Teotihuacán del escenario mesoamericano aceleró el proceso de desarrollo del resto de las ciudades, especialmente de las mayas. Entonces, después de Teotihuacán, vamos a estudiar ahora a los mayas. Los mayas abarcaron un extenso territorio, desde la península de Yucatán, Belice y ciertas partes de Guatemala hasta Honduras y El Salvador. Durante el Clásico surgieron poderosas ciudades-estado independientes mayas, gobernadas por un jefe supremo o Alac Uinic de noble origen y atributos divinos, que era asistido por sacerdotes consejeros y funcionarios. De hecho, a pesar de que estas ciudades compartían diversos rasgos culturales, las ambiciones de los gobernantes generaron luchas de poder o guerras entre los estados de la zona maya. Los mayas destacaron por la observación de los astros, la medición del tiempo a través de calendarios, el sistema de numeración vigesimal de 20 en 20 y por la creación de un sistema de escritura muy avanzado. Durante el Clásico, la escultura, la manufactura de objetos rituales y la arquitectura de los mayas alcanzaron una variedad y riqueza sin precedentes. Las principales ciudades mayas del periodo fueron Palenque, Piedras Negras, Yaxchilán, Tikal y Calakmul. Los mayas crecieron tanto en todos los ámbitos que ahora eran ellos los que influenciaban a las poblaciones del centro, como Cholula, Tajín y Xochicalco, y no al revés como antes Teotihuacán a ellos. Los mayas son una cultura mundialmente famosa porque lograron un gran auge en todos los ámbitos y después, de pronto, desaparecieron. O tan siquiera así es como nos los venden. Se han creado teorías que incluso hablan que los extraterrestres tienen algo que ver con la creación y la desaparición de los mayas. Hemos sostenido por muy largo tiempo que la imagen aquí es la del rey Pacal sentado en algún tipo de nave espacial. Pues está en un ángulo como los astronautas modernos al despegar. Está manipulando algunos controles aquí. Tiene algún tipo de aparato respiratorio o algún tipo de telescopio frente a su rostro. Más, como vimos en clases anteriores, el abandono de las ciudades fue una práctica generalizada por las culturas de Mesoamérica. Aparte, a pesar de que en el Clásico se considere que fue la mejor época de los mayas, estos siguieron existiendo y fundaron otras ciudades de gran trascendencia como Chichén Itzá, cuyo templo Kukulcán es considerado como una de las 7 maravillas del mundo moderno. La desaparición de los mayas durante el Clásico se puede explicar por dos factores: la falta de alimentos y las guerras constantes. Los mayas
provocaron la infertilidad de la tierra en varias zonas por utilizar la técnica de quema y roza. Esta técnica consiste en quemar la tierra para abrir espacios agrícolas, mientras que los constantes conflictos militares estuvieron provocados, en parte, por la falta de alimentos y por las ambiciones de la clase gobernante. Para finalizar, vamos a hablar de manera breve de las principales características de los zapotecas. La cultura zapoteca, localizada en el Valle de Oaxaca, tuvo su gran auge entre los años 200 a 800 después de Cristo, es decir, durante casi todo el periodo clásico. El gran auge de la cultura zapoteca estuvo favorecido por la llegada de migrantes de culturas aledañas y de incluso de lugares más lejanos, posiblemente teotihuacanos, mayas y, como ya vimos, olmecas. La capital de los zapotecas fue Monte Albán, ciudad que se convirtió en un gran centro urbano regional. Los zapotecas crearon un calendario ritual y uno solar. La zapoteca fue una cultura bélica y muy religiosa. Algunos de sus dioses principales fueron Xipe, dios creador, Pía, Cosijo, dios del rayo y de la lluvia. Rendían culto a los muertos y los honraban con lujosos sepulcros, ya que creían que eran mediadores entre los vivos y los dioses. Y así, con los zapotecas, terminamos el periodo de máximo esplendor en Mesoamérica, el clásico. Nos vemos la siguiente semana en el posclásico.